La travesía hasta Lima la realicé sin darme cuenta, como en mi viaje de exilio a Antofagasta, con la diferencia que éste era sin retorno. Una vez, a bordo del avión, mis ojos se desbordaron como cataratas. Después de tanta contención, era imposible que no lo hicieran. Lloré mucho, muchísimo. Me prendí fuerte del asiento. Mis nudillos se pusieron blancos. La aeromoza no podía desprender mis manos de tan aferradas que estaban. Ella me obligó a tomar una pastilla. Al cabo de unos minutos, sentí una laxitud tan agradable que me quedé dormida durante largo tiempo. Me despertaron para darme algo de comer. Ni siquiera pregunté dónde estábamos. No me interesaba. Fue un viaje que hice casi inconsciente. El efecto de la pastilla me duró hasta llegar a Lima. No bajé del avión en ninguna de las escalas, solo en Miami, para el cambio de nave, y lo hice medio dormida. Llegué a Lima en la mañana temprano. Tenía que pasar allí el día y una noche para seguir a Bolivia al día siguiente. En el aeropuerto de Lima me esperaban Elsa y Adolfo Córdoba, a quienes avisé de mi arribo. Me alojaron en su casa. A los pocos minutos de llegar allí, llamé a Pupi, que vino de inmediato, casi antes de que acabara de colgar el teléfono. No sé cómo se enteraría Mario de que yo estaba en Lima. No fue a verme, no tuvo ese valor. Su valentía era solamente para defender su amor y su libertad a la distancia y por carta. Prácticamente se ocultó acompañado por Abelardo, el marido de Pupi. Tenía, según pareció, mucho miedo de que hiciera un escándalo, de que fuera a hablar con mi hermana y mi cuñado, de que lo desenmascarara. Si me hubiera conocido mejor, se habría dado cuenta de que jamás hubiera hecho algo semejante. Insisto en ello, nunca me conoció, por eso tampoco me comprendió. Nunca hizo nada por lograrlo. Solo me utilizó, y eso sí, que lo hizo bien. Mi hermana Olga se enteró, no sé por qué medio, de mi paso por Lima. En la tarde llamó a casa de Elsa, quien le negó que yo estuviese allí. Oí llorar a Olga en el teléfono y suplicar para que le avisara dónde estaba yo. Mis señas a Elsa eran negativas. No quise ver a nadie. Hasta ese momento, había conservado una relativa tranquilidad. Me había mantenido en mi posición. Pero no sabía si podía conservar mi hermetismo, ni en qué forma reaccionaría ante un enfrentamiento con Olga y Lucho, sobre todo con Patricia. Tal vez ello hubiera podido desencadenar algo imprevisible. Mis nervios no estaban para soportar escenas. Podía estallar en cualquier momento, y eso era lo que quería evitar. Preferí que mi hermana llorara por no poder verme, a que lo hiciera por razones más fuertes, más graves. Ella ignoraba todo. Tal vez si mi actitud en aquellas circunstancias hubiese sido otra, las cosas podrían haber variado. No quiero decir que Mario hubiera regresado a mi lado, no, eso no. Pero hay muchas maneras de no ceder tan fácilmente a quien se ama. Pero tenía que respetar mi palabra. Ya no era Patricia que no cumplió, ni pensó cumplir jamás lo que me prometió. Le había aceptado darle su libertad y lo cumpliría hasta el final. No usaría ni la fuerza ni la intimidación como él pensaba. No estaba en mí recurrir a medios tan bajos. Pasé la noche en blanco, con la ilusa esperanza de que Mario fuera a verme para decirme cara a cara lo que pensaba. Salimos camino al aeropuerto. Quizás, con mi partida, Mario se tranquilizaría y comprobaría mi sincera determinación, aunque yo me quedara muerta en vida. Me despedí de mis amigos Córdoba. Ya nunca más volvería a ver a Elsa.
murió poco después. Al cabo de unos años, asistiría con mis compadres Oquendo al matrimonio de una de sus hijas. Ya en La Paz, donde tenía que pasar un día antes de proseguir viaje hacia Cochabamba, ya que allí vivían mis padres y hermanos, me fui a casa de tía Carmela, hermana de mi padre. Era una mujer extraordinaria, que me dio siempre su cariño, como si hubiera sido mi madre. Pasé todo el día intranquila. No estuve con nadie más que con ella, sus hijas y su nieta. Mi tía era una persona de una discreción increíble. Me veía nerviosa, pero no me hacía preguntas. Ya en la noche hablé con ella. Quería que me aconsejara cómo decir la verdad a mis padres, pues ellos ignoraban lo que pasaba. Incluso hasta ese momento, ellos no sabían que yo estaba en Bolivia. Solo a la mañana siguiente llamé a mi madre para indicarle en qué vuelo llegaría donde ellos, sin darles mayores explicaciones. Hablé mucho con tía Carmela. Lloré en su regazo, siempre tan lleno de amor para todas nosotras y para todos los que necesitaban de ella. Me dio su consuelo. El hablarle me daba una sensación de paz. Desde muy joven recurría a ella cuando tenía algún problema. Ya más tranquila, me preparé para el viaje a Cochabamba y dormí algunas horas al lado de mi tía. En el aeropuerto de Cochabamba me esperaban mi madre y una de mis hermanas, la menor. Me sentí tan nerviosa al verlas que apenas podía hablar. Me recorría un estremecimiento incontrolable. La quijada me temblaba de tal forma que llegaba a crujir. Por supuesto que me acosaron a preguntas, que a qué se debía mi viaje, que por qué no había avisado antes, que cómo estaba Mario, en fin, cientos de interrogaciones que contestaba a medias hasta que les dije, por favor, esperen a que lleguemos a casa de Cachito y hablaremos tranquilas. Pero antes, quiero pasar por la oficina de mi padre, quiero verlo. Hacía como 8 años que no veía a mis padres, desde que pasamos Mario y yo en viaje hacia España, y él les prometió cuidarme como a su vida misma. Mi papá salió de su oficina, con asombro en el semblante, me besó y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué haces aquí, hijita? ¿Qué problemas tienes en tu matrimonio? Yo no creo en vacaciones sorpresivas. Traté de sonreírle y le dije, no pasa nada, papito, no seas malicioso. Ya nos veremos en casa de Cachito. Sentí que se me quebraba la voz y le dije, chao, nos veremos. Y partimos a la casa de mi hermana. Seguía con mi propósito de no lastimar ni hacer sufrir a nadie. No encontraba cómo abordar el tema para que pareciera algo natural y no grotesco. Pero la situación era grotesca de por sí. Ya en casa de mi hermana, me abracé a ella. Cachito me miró y dijo, hermana, tu venida a Bolivia es por Patricia, ¿verdad? Me quedé helada y muda de asombro. ¿Cómo podía saberlo, si nunca había hablado con ella, ni con ningún miembro de mi familia? Nos sentamos y les dije, bueno, ahora vamos a conversar, pero por favor, no lo tomen como una tragedia. Estas cosas suceden y hay que ver la forma de sobrellevarlas. Hermana, ¿sabes algo de Patricia? Me respondió que había estado en Lima, y allí se encontró con Mario y Patricia y que fácilmente se dio cuenta de que había algo entre ellos por la manera en que se miraban, que no le gustó nada lo que vio, pero se calló. Parece que el callarse es costumbre familiar. Entonces no tuve más remedio que hablar y decir la verdad. Tampoco la podía callar por mucho tiempo más. Después de tanto silencio y sufrimiento, era la primera vez que me escuchaban relatar los acontecimientos.
Ellas no sospechaban siquiera el infierno en que viví los últimos 2 años en París. Estaban seguras de que era la mujer más feliz del mundo, porque así se los decía en mis cartas. No tenía para qué darles preocupaciones si ellas no hubieran podido resolver nada. Además, por entonces, siempre tuve la esperanza de que las cosas tomarían otro rumbo. En verdad, fue aquella una situación casi dramática. Lloramos por Olga. Hacía tan poco tiempo que había perdido trágicamente a Wandita, y ahora le venía esto. Hasta ese momento, ella no tenía la más leve idea de lo que sucedía entre su hija y mi marido. No me sentí con fuerzas para enfrentar a mi padre con la cruda y folletinesca verdad. Le dije a mi madre que se la contara. Solo hablé una vez con él. Fue un día que almorzábamos en casa de ellos, mis hermanas y yo. Mi padre se levantó de la mesa para irse a la oficina. Nosotras nos quedamos conversando de sobremesa. Mi padre nunca fue un hombre expresivo al demostrar el cariño enorme que sentía por sus hijos. Su manera de ser era más bien parca y reservada. Pero en 1000 formas diferentes nos expresaba sus sentimientos. Por supuesto que nos quedamos hablando de Mario y Patricia. Era muy difícil para mi familia comprender la realidad. En un momento dado, sentí un ruido y les dije: «Cállense, parece que alguien llora». Me levanté de la mesa y al pasar por el dormitorio oí un sollozo. Abrí la puerta y encontré a mi padre. Lo abracé y le dije: «No, papá, por favor no llore. Le ruego que no lo haga. No lo soportaría. Ayúdeme a ser valiente, pero no llore usted». Me contestó: «Hijita, no puedo ni maldecir al causante de tu pena y de tu desgracia. Tú eres mi hija y ella es mi nieta». ¿Qué hacer, Dios mío? Sentí que el alma se me desgarraba y por primera vez odié a quienes tanto daño estaban haciendo a mis padres. Por ellos pelearía contra todos. No dejaría que mis padres sintieran ningún dolor. A mí que me hicieran lo que quisieran, pero a mis padres no. Ellos estaban antes que nada. Consolé a mi viejito amado como pude. Lo tranquilicé diciéndole: «Papi, nunca más quiero verlo así. Nunca más. No se preocupe por mí. Yo estoy bien. He aceptado la realidad. Ya no me duele. Le prometo que ya no me lastiman. Pero esto no tiene que tocarlos a ustedes. Esté tranquilo, por amor de Dios. Usted sí me hace sufrir con sus lágrimas. Ellos no, papacito». Y nunca más nadie me vio llorar, derramar una sola lágrima. Me revestí de una coraza de valor. Pero hasta el día de hoy reacciono, no sé si con dolor o con rencor, por el sufrimiento de mis padres. Esto es lo único que no perdonaré. Esas lágrimas de mis viejos aún las llevo sobre el corazón, aunque ellos se fueron de mi lado para siempre, hace mucho tiempo. Por aquellos días, recibí esta carta de Mario. París, 7 de junio de 1964. Querida Julia, estoy en París desde ayer. Anoche leí varias veces tus cartas y esta mañana, antes de sentarme a la máquina para escribirte estas líneas, volví a leerlas y a sentir la misma sensación de amargura, de pesar. En Lima vi la carta que le enviaste a Patricia por intermedio de Berta. Es una bella carta, llena de generosidad y de nobleza, que me avergonzó, pues yo temía encontrar en ella palabras de rencor. Créeme que me duele profundamente haber actuado contigo esta vez
de manera destemplada y brutal. No soy ciego ni ingrato, Julia, y sé muy bien todo lo que te debo. Dudo que otra mujer hubiera soportado tanto tiempo y con tanta abnegación mis neurosis y mi egoísmo. Sé también, y lo diré siempre, que si a diferencia de mis amigos yo no traicioné mi vocación y soy hasta hoy en día un escritor, se debe a ti en gran parte, ya que nunca trataste de apartarme de la literatura y al contrario, me ayudaste siempre a ser fiel a ella, sabiendo lo que eso solo me traería a mí, y a ti en cambio la estrechez material, una vida mediocre. Hubiera dado cualquier cosa por separarme de ti de buena manera, explicándotelo todo, rogándote que comprendieras. Pero tú sabes también como yo, Julia, que eso hubiera significado un drama terrible. Te juro que no te hago reproches. Sé de sobra que el único que los merece soy yo. Pero recuerda ese clima de violencia, de tensión en el que hemos vivido todos estos años. Yo debí decírtelo desde un comienzo y ha sido un error imperdonable de mi parte disimular, mentir, negar lo que dentro de mí era la evidencia misma. Creía que así sufrirías menos, y no fue así. Al contrario, el infierno que yo llevaba dentro te lo he hecho vivir a ti, que no tenías ninguna culpa. Yo sé muy bien, Julia, que tus celos y tu amargura todo este tiempo se justificaban ampliamente. No como creías, me creerás esta vez, Cheré Julia, porque yo te engañase cada vez que volvías la espalda, como hacen todos los buenos maridos respetables una vez transcurrida la luna de miel. Yo no soy bueno ni respetable, y en 9 años de matrimonio no he practicado nunca ciertas sólidas costumbres burguesas. No sé, y probablemente no sabré nunca lo que es tener una amante, y la única vez que traté de engañarte, por esnovismo adolescente, con una puta elegante del Hotel Napoleón, la experiencia fue tan lamentable que se me enciende la cara al recordarlo. No debo haber superado ciertos prejuicios burgueses todavía, cuando me avergüenza un poco todavía decirte que en 9 años, y con esa lastimosa excepción, nunca he hecho el amor fuera del matrimonio. Aunque no lo creas, pero ahora deberías creerme. Nunca toqué un cabello de Pilar, de quien jamás estuve enamorado. Y supongo que no has imaginado que he violado a Patricia. Como dices en una de tus cartas, en el dominio sentimental, aún sigo en los 15 años. Dicho esto, y perdóname que te hiera de nuevo, es cierto y justo que tuvieras razón por acusarme de ser frío contigo, injusto y a veces cruel. No quiero hacerte daño, negrita, por lo que más quieras, perdóname, pero tú sabes lo que es el amor y cómo lo avasalla todo y destruye los propósitos y las convicciones como un gran ventarrón. He vivido todos estos años con el corazón devorado por el recuerdo de Patricia, sufriendo mucho yo también, y esto puede explicarte muchas cosas. No debería hablarte de ella, pero tus cartas me han partido el alma, y creo que, aunque tarde, es preferible la sinceridad. Es probable que haya mucho de cierto en estos sombríos augurios que aparecen en tu carta del día 27. Yo me conozco bastante bien y sé que no puedo hacer feliz a nadie, pero no voy a renunciar a ese amor a pesar de todos los enormes obstáculos que señalas y que conozco tanto como tú. Has hecho mal en pensar que podía valerme de malas artes y procedimientos sórdidos
para obtener el divorcio. Lo último que se me podría ocurrir es acusarte de algo ante un tribunal, y me ha apenado que me amenazaras con mostrar cartas comprometedoras. El único que está comprometido en esto soy yo, querida Julia, y no me atemoriza en absoluto que sepa todo el mundo que quiero a Patricia. Te pedí que evitaras revelárselo a sus papás, por ellos y no por mí. Pero desde luego que no es un escándalo familiar lo que pueda asustarme, mucho menos modificar mis sentimientos. No quiero hacerte la infamia de imaginar que pudieras intentar algo contra Patricia, sobre todo después de leer la bella, la hermosa carta que le escribiste. Ella no tiene la culpa de que yo la quiera, ¿no es cierto? Y mucho menos que yo te haya hecho sufrir. Me dices que ahora necesitas un tiempo de reflexión de 6 meses para decidir si consientes al divorcio. Está bien, Julia. Te sientes lastimada ahora y con razón. Incluso si, como puede ocurrir, pasado ese plazo me dijeras que necesitas otro más largo, no podría sentir ningún rencor hacia ti. No voy a intentar conseguir el divorcio si tú te opones a él, a pesar de lo que esto significa. Tienes todo el derecho de impedir que yo me case con Patricia, y después de todo, con esto tal vez le harías un buen servicio a tu sobrina. Pero no puedo creer que esta actitud te sea dictada por un deseo de compensación por el daño que te he causado. Menos todavía que creas que después de un tiempo volveré a la razón. A mí también me cuesta hablarte de problemas materiales, pero es urgente, indispensable. Tienes que estar sin un centavo y yo sé muy bien que la situación de tu familia es difícil y que ellos no podrán ayudarte. Por este mismo correo le escribo a Carlos Barral, diciéndole que te envíe todo lo que hay y pueda haber en el futuro de los derechos de la ciudad y los perros. Es algo que te corresponde en legítima justicia y no tienes derecho a rechazarlo. Yo no tengo ahora nada de plata, sino te mandaría algo para ayudarte a hacer frente a algunas necesidades menudas. Pero en Barcelona debe haber a mi cuenta unas 100.000 pesetas y eso te puede servir durante algún tiempo. Te mando copia de la carta. La próxima semana te despacharé las maletas. ¿Cómo debo hacer para enviarte el pick-up y los discos y las otras cosas de Bretaña y Holanda? Todo es tuyo y te lo mandaré de todos modos. Mario. Él sí podía pensar mal de mí, venganzas, rencores, etc. Pero a mí me estaba vedado poder pensar mal de él. Yo no podía hacerlo, lo lastimaba y hacía muy mal con ello. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Mi estado de ánimo era deplorable. Tampoco me sentía bien de salud. Comencé nuevamente con fuertes dolores internos. Fui donde el médico y me dio la desagradable noticia de que necesitaba otra operación. O sea, sería la 4ª vez que me abrirían el estómago. Le escribí a Mario para que viera la forma de hacer valer mi seguro en la radio. El señor Camp se encargó de todo y me fue desembolsando hasta el último centavo que costó la operación. No quise aceptar el dinero de Mario. Además, no estaba segura de que me lo enviaría, y no deseaba tener una nueva decepción después de todas las que ya había tenido. Sus ofrecimientos eran muchos, pero su cumplimiento de los mismos nulos, y fue así desde que me quedé en Lima a pedido de él. Como no había modo de eludir esta 4ª operación,
Preferí que fuera pronto, y quedamos con el médico para 2 semanas más tarde. Antes, tuve que someterme a un tratamiento, dada mi debilidad, pues había perdido mucho peso. Mario me escribía continuamente. Mostraba una preocupación por mí que estoy segura de que estaba muy lejos de sentir. Hasta me ofreció que me fuera a operar a París. Por supuesto que su preocupación era mucho más por lo económico que por lo personal. París, 16 de junio de 1964. Chere Julia. En este momento acabo de recibir tu carta del 7 de junio y créeme que estoy terriblemente preocupado y apenado. ¿Está convencido el doctor que te vio que es imprescindible la operación? Aquí el médico fue categórico y aseguró que bastaba con una simple cauterización. Lo mejor sería que consultaras con otros especialistas, tal vez en La Paz, y si ellos estiman también que la operación es necesaria, someterte a ella en Bolivia solo si te garantizan que existen allá las mejores y más modernas condiciones. Si no, es preferible que te operen en el extranjero, donde buenos especialistas. Desde luego que conseguiré todo el dinero que haga falta en una u otra forma. Tengo un cable de Barral. Llegó hace unos 5 días, diciéndome que te habían girado $500 como anticipo de los derechos de la ciudad y los perros, que espero ya estén en tu poder. Calculo que los derechos ascienden a unos $2.000, y ahora mismo escribo a Barcelona urgiéndolos a que te envíen el resto lo más pronto posible. Si te hace falta más dinero, estoy seguro de que Barral me lo adelantará, algo a cuenta del próximo libro. Y también puedo pedir un préstamo a la radio, así como vender el coche. Siempre vendiendo el coche, cosa que nunca hizo. Lo usó bastante tiempo con Patricia. En este momento no me queda un centavo en el banco, porque pagué los impuestos y el seguro, y he estado viviendo con los 60.000 francos restantes. Te ruego que me avises inmediatamente si recibiste el giro de Barral y que me tengas al tanto todo el tiempo de lo relacionado con la operación. De veras que siento en el alma, Julia, que estés pasando este mal rato, y sé muy bien que ha contribuido a afectar tu salud lo ocurrido entre nosotros. Dime qué puedo hacer para ayudarte y lo haré de inmediato. Si quieres que te operen aquí, ruégale a Ana María que te acompañe y yo sacaré el pasaje de las 2 a crédito en Air France. No será difícil conseguir eso por medio de Jean Descola. Te he pedido que nos separemos, pero eso no quiere decir que no te tenga un enorme reconocimiento y afecto. Escríbeme pronto y por lo que más quieras, mucho, mucho coraje. Mario.